Y está con nosotros nuestro primer invitado, Arturo Esquella, es presidente del Partido Republicano. Arturo, gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Matías. Un gusto estar acá. Aunque como que ya estuviéramos, estaba viendo el programa y nos estuvieron bien presentes los republicanos. ¿Hablaron mucho de ustedes? Sí, mucho. Estaba aquí afuera, usted me imagino, como dice vulgarmente, le picaban las orejas. Se me pusieron un poco rojas. ¿Y ganas de entrar de repente a...? Eso no es así. ¿A qué le hubiera gustado? Después nos topamos con todos. Sí, yo los vi, y muy amables, muy cordialmente cordialmente todos. ¿Hubo alguna alusión específica al Partido Republicano que les generara más? No, está el toreo evidente. Yo haría un llamado a Chile Vamos que no caigan en eso, al toreo que les hacen desde la izquierda, en el sentido de les están poniendo la música. No perdamos de vista que lo que nosotros hemos planteado, y efectivamente con fuerza esta semana, es algo que consideramos estructural en una de las políticas públicas más relevantes que tiene un Estado, que es nuestro sistema de seguridad social, que son el sistema previsional. Y por eso, en el fondo, la fuerza, para que no se vayan a abrir en la curva en algo tan sensible como mantener las cuentas individuales. Pero de ahí a caer, digamos, en esta provocación que hacen desde el Partido Comunista más encima, no tiene ningún sentido. Piensen que el día de mañana nos va a tocar trabajar juntos de nuevo en una segunda vuelta presidencial y en quizás tantas otras cosas que no vale la pena enganchar en esas cosas. No sé si estamos equivocados, pero al menos algunos, a ratos al menos, leemos que la discusión no necesariamente es de pensiones, la discusión es de fondo, es de dónde se para uno en la sociedad, desde cuáles son los principios que cada partido legítimamente tiene. Las pensiones es la herramienta con la cual hoy día se defienden los principios de uno y otro. ¿Estoy muy lejos, muy perdido? No, estás dando en el clavo. De hecho, a mí me tocó escribir una columna esta semana, que sé que claro, algunos... Que fue como un vendaval. Sí, pero con argumentos, en el fondo nunca hablando en términos personales, sino que haciendo una reflexión de cómo de un tiempo a esta parte, los últimos años, quizás más de una década, desde la derecha se han ido como seduciendo por llegar a acuerdos por acuerdo. Incluso dice que hay una derecha de izquierda, pero ¿cuántas derechas hay? ¿Cuántas derechas hay? Es que es una pregunta que puede tener múltiples respuestas. Me da la impresión de que hay una que, por un afán más bien electoral, tiende a hacer guiños permanentemente al centro, centro-izquierda. Hay otra que le tiene un pavor, digamos, al salirse del marco de lo políticamente correcto, y ahí es en donde nosotros nos revelamos. Las principales diferencias que nosotros tenemos tienen que ver con cómo se enfrentó el estallido y la debilidad que se tuvo para poner mano firme, teniendo toda la legitimidad para usar la fuerza. Y hay otra derecha que algunos le atribuyen a ustedes, que es una derecha que le tiene miedo a aquellos que y a nosotros, para ser justos, citando, digamos, las palabras más peyorativas que nos podrían decir, nos dicen intransigentes. Nosotros hablamos, digamos, dejando al margen lo políticamente correcto, actuamos con convicción, y eso no implica que uno no esté disponible para poder llegar a acuerdos. O sea, tuve 8 años en el Congreso, debo haber estado en cientos de acuerdos, y la gran diferencia está en la ponderación que tú haces de lo que es accidental, de lo que es estructural, de lo que es principal. Y es ahí en donde uno hace diferencias sustantivas. No convenía abrirse en el cambio al sistema electoral parlamentario, no, y nosotros siempre lo dijimos. No convenía avanzar en una lógica y llegar a acuerdos como se hizo en el Senado en ese entonces a propósito de la reforma tributaria del ministro Arena, no, y lo dijimos con fuerza. Y había algunos que decían, mira, pero es que si lo cerramos ahora, se cierra para siempre, no nos va a tocar a nosotros. Eso no existe, eso es una fantasía. Que acá cae muy bien, yo no sé si está dentro del léxico de los chilenos lo que entendemos por buenismo. Esa como entre inocencia, bien intencionada, pero como que le asignan mayor fuerza a lo que puede estar planteado al frente. Directamente una derecha que cae en la trampa. Usa usted la palabra en esa columna de la izquierda. Dice, la izquierda está haciéndole trampa o parte de la derecha. Es muy común de la izquierda. Siempre nos ha tocado, incluso me lo han reconocido, que lo importante es hacer a la gente de derecha cruzar el charco, cruzar, digamos, el río en una votación que antes era muy difícil. Da lo mismo con cuánto. Una vez que tú ya lo cruzaste, les va a ser mucho más fácil el avanzar, digamos, en una lógica en la línea de ellos. Y ellos tienen una ideas de fondo por qué creen que el Estado debiera regular y hacerse de la seguridad social en términos macro.
consideran que no corresponde, lo consideran una aberración de que haya privados administrando los fondos. Y en 40 años ni siquiera ha quebrado, digamos, una institución, no ha generado polémica. Estamos hablando de que el Estado de los privados es en el margen chiquitito, Por eso, lo técnico. Por eso la trampa, digo. Ese es la cruzada del río para que después venga una reforma más incisiva en la materia. Pero ese no es el típico terror de que dejar junta la puerta porque después se meten. Esto pasó en la ley de divorcio, esto pasó en tantas leyes también. Con una ley de divorcio aquí se viene el desmadre total, casi como si la gente fuera a divorciar porque es ley. Hoy día hay una columna bien interesante, no una columna, una carta, en donde se habla precisamente de esto de los acuerdos y la intransigencia versus el ceder. A propósito, más atrás todavía, a propósito de la incipiente en ese entonces reforma agraria, de la nacionalización del cobre, pareciera que la derecha en ese entonces también caía, digamos, en la misma lógica. En el transcurso de los años siempre hay un grupo de personas desde la derecha que habilosamente la izquierda va, digamos, instalando el debate y terminan avanzando en la línea que corresponde. Pero usted en esa misma carta hace mención a los brillantes 40 años de Chile. No sé si usa ese adjetivo brillante, pero espectaculares, o que nos dice algo así como que nos... Bueno, muy buenos 40 años, dice. No sé si brillante. No brillante. Utiliza exactamente la palabra que nos entusiasma. La gobernabilidad que había, pues eso es lo valioso. Bueno, ahí dice, el periodo nos enorgulleció, los 40 años que nos... Que todos nos, sí, y nos metemos en el saco, sí. Claro, nos enorgulleció. Eso sí es palabra textual usted. Así es. ¿Acaso en esos 40 años los mejores, me dio, porque busqué las cifras de crecimiento, por ejemplo, los mejores son del 90 hacia adelante, la década de los 90 en democracia, donde gobernó la izquierda? ¿Y acaso eso que usted le enorgullece no es fruto de que la izquierda cedió o usted hubiera preferido a Ricardo Lagos de los 70 gobernando los 90? Pero sin duda nos enorgullece, pues, si la gracia que tuvo el gobierno militar es cambiar las bases económicas del país. Si de ahí en el fondo nosotros aspiramos a mirar el desarrollo. Y la gracia que tuvieron las generaciones que vinieron, llámese presidente Patricio Aylwin, claro, Frey, Lago, y la oposición de entonces, que era muy relevante, no, sabían en el fondo distinguir muy bien entre lo accidental y lo estructural. No es que se dieron. ¿Cuántas reformas tributarias, Matías, te acuerdas que hayan habido en los 90? No, pero es que es al revés. Sí, es eso. Es en el fondo, nosotros acá se hizo un cambio importante. Es verdad que quizás era muy difícil de hacer los cambios que hizo el gobierno militar por un Congreso Nacional y con todo lo que conocemos. Pero se hizo y se logró dar, digamos, un salto hacia el desarrollo significativo. Me pregunta de fondo, ¿cuánto valora usted ese cambio que hizo, por ejemplo, el socialismo? Del socialismo real al socialismo democrático. La renovación del socialismo fue ceder, salir de las banderas, porque si cada uno se mantiene sus banderas, no hubiéramos tenido transición, no hubiéramos tenido en los años 90 que tanto lo enorgullecen a usted. Yo valoro profundamente que, por ejemplo, el presidente Lagos se haya abierto a incorporar a los particulares para mejorar la infraestructura de Chile. Por ejemplo. Eso es un tremendo valor. Y, por ejemplo, la reforma del año 2005 a la Constitución, que por supuesto que tuvo, digamos, participación de los parlamentarios de derecha de ese entonces. De hecho, nace de una moción parlamentaria de parlamentarios de izquierda y derecha en el Senado, en la Comisión de Constitución, en donde efectivamente ya estaba el tiempo de revisar algunas cosas y se avanzó en una Constitución que supuestamente, en palabras del presidente Lagos, iba a terminar con el tema. Ahí, por ejemplo, hubo espacio para un acuerdo de algo bastante más estructural y era el momento. Y estuvo bien y lo manejaban bien. Desde el gobierno de Bachelet en adelante empezó una escalada de populismo o de introducir en el fondo ideas que le reman a una ideología que a mi juicio era más de los años 60. A Chile le va mejor cuando los extremos empiezan a acceder a negociar a grandes acuerdos, o a Chile le va mejor con fuerzas centrífugas, donde aparece a su juicio populismo de izquierda y donde aparece usted o le aparece por la derecha Johannes Kaiser, porque hay algunos que dicen, si lo que está haciendo el Partido Republicano no es pelear con Chile Vamos, está asustado porque apareció Johannes Kaiser, lo desbordaron por la derecha. Voy al tiro de eso, pero a Chile le va bien cuando quienes se presentan a una elección dicen lo que piensan y una vez que acceden a los cargos hacen lo que dijeron. Ahí nos va bien. Y obviamente hay un margen en donde tú puedes ir mejorando las propuestas que vienen de lado a lado. Jamás se me ocurriría pensar que las buenas ideas todas van a venir de nuestro lado y todas las malas van a venir del frente. Eso en ningún caso. Kaiser los critica a ustedes por blando en algunas materias, de aborto, en materia de género. Vamos a Kaiser, porque al principio trataron de instalar de que toda esta arremetida que habíamos tenido durante esta semana para que no entregaran parte de los ahorros de los trabajadores tenía que ver con que
imagínate el absurdo de que a nosotros nos daba lo mismo esta brecha entre hombres y mujeres. Pero nada más lejano a eso. O sea, eso está en el corazón del tema que hay que hacerse cargo. ¿Cómo se financia? Hay 11 años más de cuando se instaló este sistema de vida, de esperanza de vida. Y dentro de esos 11, 4 años más viven las mujeres que los hombres. El promedio son 11. Por cierto que esa es la tarea que le dije al presidente de la República en persona, en su oficina, en La Moneda. Si usted necesita un buen acuerdo, hagámosle caso a lo que dice la inmensa mayoría, por no decir la unanimidad, de los técnicos en esta materia, de su lado, de nuestro lado y de todos los lados, los académicos, los expertos, de todos lados. Quiera o no quiera, pasa por hacerse cargo de que vivimos 11 años más y tenemos que financiar 11 años más de vida. Y el presidente, que me da la impresión, esto es intuición, pero no tengo cómo confirmarlo, me da la impresión que él se enganchó. Los equipos detrás de haberle dicho que era totalmente impopular, que era inviable políticamente, y todas las típicas cosas que le escuchamos a los políticos. ¿Esta reunión fue usted 1-1 con el presidente? No, había más personas. Estaba la ministra Jara, estaba el típico asesor de él, creo que estaba también el ministro Elizalde, yo estaba con Ruth Hurtado, la secretaria general. Cuando fuimos a hablar de reforma tributaria, reforma de pensiones, le pareció bien que nosotros le dije, por de pronto, este era el corazón de lo que quería decirle. Si usted avanza en esa línea, nos va a tener a todos atrás. Porque no hay que ponerse tan sofisticado. Uno puede buscar, yo sé que es difícil decirle a los trabajadores, uno mismo, tú, vamos a tener que trabajar más años. No, digámosle a las generaciones que hoy día se están incorporando. Busquemos un mecanismo intermedio que sea voluntario con un premio del Estado. Busquemos fórmula. Pero no se atrevieron a decir las cosas como son, a hacer lo que había que hacer e inventaron fórmulas extrañas. Vamos a Kaiser, porque lo veo ahí en la pantalla. Sí, en Kaiser, y también le quiero agregar la palabra. ¿Qué es más importante hoy para el Partido Republicano? ¿Es ser un faro de las ideas, así anclado en rocas inamovibles, o llegar al poder? Para nosotros, lo que es fundamental es que Chile vuelva a tener una mejor calidad de vida, partiendo por de pronto porque nos atrevamos a salir a las calles. Yo no sé cuánto ha cambiado la calidad de vida tuya personalmente y de quienes nos están escuchando en torno a la crisis de seguridad. Todos hemos tenido que cambiar nuestra rutina. Depende de cuándo lo miremos. Si cuando yo ahora, era chico, hoy día, ha mejorado mucho. Cuando te subas al auto después de esta entrevista y te vayas a tu casa... ¿Con qué la quiere comparar? ¿Con los años 90 o con los años 80? Con la justicia que corresponde, con los años que tienen las generaciones que hoy día tienen 10, 15, 20 años y que no les tocó la oportunidad de jugar en la calle con el único riesgo, digamos, de que alguien estuviera mirando que no se cruzara un auto. Esa era nuestra realidad cuando chicos. Hoy día, olvídate que existe eso para nuestros hijos. Piensa cómo va a ser si es que efectivamente entre estos próximos 4 años se consolida el crimen organizado. Ninguna posibilidad. Cuando estemos hablando de los secuestros de una manera bastante más descarada de lo que hoy día se está viendo. Eso es lo que nosotros queremos cambiar. No quiero dejar pasar el tema de Kaiser, porque por favor. Yo te decía que trataron de instalar de que esto era por la brecha, sí. La brecha descartada, saquémosla de recursos generales del Estado, son 400 millones, se gastaron una fortuna. La brecha entre hombres y mujeres. Entre hombres y mujeres, por supuesto, que salga de otro lado, pero que no afecte las lógicas ¿Cuánto estructurales. suena Kaiser en los pasillos del Partido Republicano? Kaiser todo lo contrario, lo único que queremos es que les vaya bien. O sea, para nosotros es fundamental que esté muy presente la fuerza con que él defiende las ideas. Lo vemos como un refuerzo para el Partido Republicano enormemente. Es más, aprovecho hoy día para hacer un llamado para todos los que se sienten cercanos al proyecto del partido que están armando, que firmen, porque sería muy importante que antes de las elecciones del próximo año estén constituidos. En conjunto podríamos ser algo infinitamente más fuerte que lo que nosotros estamos tratando de hacer sin tener, digamos, ese trabajo mancomunado con ellos. Con el grupo de Kaiser. Sí. Kaiser entiendo que iría a primarias con Evelyn Matei. ¿Por qué ustedes no? A él nunca lo van a aceptar en las primarias de Evelyn Matei, en ningún caso. Pero usted sí lo acepta, ¿por qué no quiere ir? Nosotros el tema de las primarias, y lo hemos dicho lo suficientemente claro, las primarias son para resolver una candidatura única de una coalición de partidos. Nosotros no formamos parte de una coalición de partidos. ¿O de un sector? No necesariamente. Lo más concreto, ¿qué es lo que ocurriría si es que no hubiera alguien? De nosotros no depende que Kaiser pueda ser candidato en primera vuelta o no. Lo que sí depende de nosotros es qué hacemos con nuestro candidato presidencial y cuáles son las decisiones que tomamos. ¿Qué pasaría si es que la elección en primera vuelta presidencial tiene a alguien únicamente del perfil y con la convicción en las ideas de Evelyn Matei, más la gente de izquierda que van a haber 3 o 4 sin ninguna duda? ¿Qué pasa en ese caso? Se mueve el eje totalmente. ¿Pierde Matei? O sea, ya no estaríamos hablando de un 0,5. Si es que todavía no se resuelve este tema, estaríamos hablando de 1,5, 2 o 3, como dijo la misma ministra que se necesitaba para resolver el tema de la brecha. Sin ninguna duda. El tema de la seguridad.
Nosotros vamos a proponer, más adelante, te podría dar algunas líneas, pero vamos a proponer una terapia de shock en materia de seguridad. Nadie va a estar, o sea, es muy probable que se va a generar un debate muy profundo en torno a las medidas que nosotros vamos a meter en la discusión en nuestro programa de gobierno. Muy en la línea de lo que se hace en El Salvador, en Italia en materia penitenciaria, en Hungría en materia de migración. Viene pronto puras cosas escandalosas para algunos, pero preguntémosle a la gente lo que opina. Pero lo esperable en un año de campaña. Lo de nosotros va a ser una terapia de shock en materia de seguridad pública. Yo vi la propuesta de cárceles de esta semana. Deme un segundo, entremos a eso un segundo, ¿Ya? pero terminemos en algo. Usted dijo, ¿qué pasaría si? O sea, política ficción, que es muy útil a veces. ¿Qué pasaría si ustedes estuvieran con su candidato en la posición de Evelyn Matei? ¿No estarían, bueno, serían partidarios de allanarse acuerdos, de barrer hacia adentro, versus desde afuera decir, vamos a primera vuelta, primera vuelta? ¿No tiene que ver con que su candidato ha ido perdiendo tracción? Esa es la gracia que tiene un sistema que cuenta con segunda vuelta, Matías, porque tú te muestras con las ideas que crees puedes lograr el objetivo, en este caso mejorar sustantivamente la calidad de vida de las personas, tal cual como lo harías. Para una segunda vuelta, por cierto, que uno tiene que tener más o menos un esquema de las otras fuerzas que van a venir a ayudarte y recoger algunas de las propuestas que ellos están levantando. Y ese trabajo, a diferencia de la vez pasada, yo creo que hay que hacerlo antes. No hay que esperar la primera semana de la segunda vuelta para ponerse de acuerdo. Yo creo que en las oposiciones esa conversa durante el próximo año, durante la campaña, tenemos que tenerla para prepararnos, digamos, para una eventual segunda vuelta. Pero por de pronto, por mientras, nosotros estamos convencidos de que vamos a pasar a segunda vuelta. Sin ninguna duda. Las encuestas dicen algo distinto y la candidata les lleva mucha delantera y hace rato las encuestas, pero... Las encuestas son un barómetro de los medios de comunicación, cambian. Nosotros no hemos estado ahí todavía. Son de los centros que hacen encuestas, ¿no? No, me refiero a la exposición en los medios de comunicación. Y nosotros no hemos querido estar en eso todavía hasta no contar con el plan concreto. Antes de que me presente esa terapia de shock, porque viene el subsecretario Cordero, quiero quedarme un segundito en el tema de pensiones. El 0,5 más o menos que está en el acuerdo es para ir a bonificar a las mujeres, para compensar a mujeres que reciben menos. Pero hay un 1,5 que está visto en el acuerdo original, más bien, que se está viendo, que es un préstamo de la plata de las personas al Estado para que mejore hoy las pensiones a los viejitos que tienen una muy mala pensión. Usted ha dicho ni un peso de las cuentas individuales o de la plata del ahorro de las personas al Estado. ¿Mantiene eso? Si a quien yo le encargué la administración de mis recursos para que los rentabilice como trabajador toma la decisión de invertir a modo de préstamo, si quieres, pero yo lo veo como una inversión en un bono del Estado, no hay ningún problema como hoy día se hace. Y si es que se quiere incrementar, manteniendo, digamos, la responsabilidad de la administradora que me tiene que rendir cuenta, no hay problema. El tema está en que no puede salir plata de lo que tú estás cotizando permanentemente. Insisto que el debate acá, más allá... Aclaremos eso. Hoy, vamos a suponer, se aprobó el 6%. De ese 6% en régimen, 0,5 de mi 6% va a compensar a mujeres. Clarísimo. Compensación que no existe, porque una compensación hay un acreedor, un deudor, yo no veo la por qué compensación hombre y mujeres por la esperanza de vida. Sí, pero se equivocan ahí en el concepto que tiene un contenido jurídico que acá no aplica para nada. Pero el 1,5 prestárselo, es mío, es suyo en su casa, de su cuenta individual le presta 1,5 del 6 al Estado para que pague mejores pensiones. Si le garantizan que se lo devuelven y se lo devuelven rentabilizado, ¿usted está de acuerdo? ¿Garantía como la que hicieron los Kirchner en Argentina? No, garantía como se hacen en Chile las cosas. Sí, está bien. Pues, en Chile no teníamos, yo te escuché esto en la radio, Matías. Sí. Que tú no te imaginabas que podíamos llegar a situaciones como la vivía en Argentina. En Chile tenemos una institucionalidad donde los bancos son confiables, donde la AFP y la plata estaba, donde yo pongo un depósito a plazo y mi plata a la vuelta está, y teníamos donde el Estado, a través del Servicio de Impuestos Internos, devuelve los excedentes pagados en los impuestos por los chilenos. Sí, todo eso está bien, y agrégale que también teníamos una institucionalidad que tú parabas en los semáforos solo cuando te tocaba roja y no cuando había un grupo de monos pidiéndote que te bajes a bailar. En Chile se paran las luces rojas y mayoritariamente no hay problema. Pero no, ese es el problema que tenemos en Chile. Tenemos una debilidad importante en la memoria. ¿Sería partidario, Arturo, de bien garantizado que el Estado reciba? No existe una garantía lo suficientemente... No tiene una bola de cristal la garantía. No sabemos. Si tú me preguntas, ¿confío en el fondo en que no le van a pegar un manotazo, ministro Marcel, y quienes hoy día le queda un año? Sí, me da confianza. No los veo en esa. Pero yo no tengo idea quién va a gobernar en 4 años más, en 8 o en 2 años más.
Y yo me tengo que poner por responsabilidad en el escenario de que efectivamente lleguen Kirchner. Pues. Y porque las cosas han pasado. Jamás se nos habría ocurrido que un par de ministros de un tribunal oral en lo penal se inhabilitaran porque tenían contacto o vínculos con el narcotráfico, como ocurrió en Arica. Y a esta altura ni siquiera nos sorprende que se inhabilitaran. O sea, yo sé, y hay que tener cuidado con ese buenismo, porque de repente uno dice, claro, si Chile es espectacular, acá corrupción. No, no hay corrupción. No, si hay. Igual de corrupto que los otros países. Si es que no nos ponemos las pilas, si es que no atajamos a tiempo. O sea, cuando de repente escucho buenismo en el plano incluso de la discusión académica en materia del crimen organizado, dicen, no, pero es que nosotros estamos mucho más atrás de lo que se ve en Centroamérica. No es así. Cuéntenos cuál es su terapia de shock que nos van a proponer los republicanos en el año de campaña que viene. La terapia de shock en materia de seguridad pública, o sea, hay dos cosas, seguridad pública y incrementar fuertemente las inversiones, darle garantías, digamos, a la gente que se atreve a invertir nuevamente. Lo primero... hay ciertos elementos, principios, paraguas, de los cuales van a desprenderse una serie de medidas, que es restablecer el sentido de autoridad. Hoy día lo que está pasando con los carabineros, con la migración, incluso hasta en una sala de clase, lo que hemos visto el último tiempo, es inaceptable. Uno tiene que reforzar el sentido de autoridad. ¿Y eso en qué se traduce? Terapia de shock. Es que no estamos todos de acuerdo, porque nosotros somos partidarios de incrementar sustantivamente los salarios de los carabineros, de las fuerzas policiales en general, de gendarmería, en establecer sanciones severas para quienes se atrevan a desafiar, digamos, la autoridad pública, en fin. Muchas otras cosas. Reivindicar el uso de la fuerza. Reivindicar el uso de la fuerza legítima por parte del Estado. Si nosotros renunciamos al uso de la fuerza, todos los particulares, y se lo entregamos al Estado, no es para que lo guarden en un cajón, es para que verdaderamente la ejerzan. O sea, acá la izquierda ha sido maravillosamente exitosa en instalar, incluso en el plano académico, de que los únicos que pueden violar los derechos humanos son los Estados. Y ellos, claro, se cuelgan de que quienes pueden responder en nuestros sistemas internacionales, en el contexto del sistema internacional de derechos humanos, los sujetos pasivos son los Estados, por supuesto. Pero tenemos otros ordenamientos, tenemos los ordenamientos internos, donde hay que perseguir. La principal amenaza que hay hoy día en materia de seguridad pública y particularmente para los derechos humanos es la transcriminalidad. El crimen organizado es un estado paralelo. Se justifica perfectamente que tú en el contexto de hacerles una guerra, tú puedas contar con toda la fuerza, incluso las Fuerzas Armadas. Porque ellos tienen un sistema de seguridad propio, un sistema de seguridad social propio. Viene el subsecretario y va a dejar prácticamente usted el pase-gol para que él responda. ¿Cuál es su medida de shock más importante que nos van a sorprender? Para preguntárselo a Luis Cordero. El que tiene que contestar eso, obviamente, en el momento indicado, va a ser José Antonio Kast cuando dé a conocer todas las medidas. Pero yo me inclinaría... Cárceles como la de Bukele. Yo me inclinaría... por de pronto, vamos a tener un SECOT sin ninguna duda en el desierto de Chile, en donde las condiciones climáticas nos ayuden a equiparar más o menos lo que observamos nosotros en El Salvador. ¿Dónde? No, vamos a estudiar en detalle, digamos, que no afecte una población. Por de pronto, necesitamos que no exista una población cercana. ¿No se violan los derechos humanos? No se violan los derechos humanos. El Estado tiene el deber de defender los derechos humanos de todas las personas. Yo le he escuchado a Bukele decir que va a restringir algunas comidas a algunos internos. ¿Le parece a usted adecuado eso? Lo que yo observé en El Salvador, desde el punto de vista... Lo que yo le he escuchado a Bukele, que tiene cosas muy buenas porque son aprobadas hasta por la oposición. Pero yo lo he escuchado decir que si es necesario restringir comidas a los presos, lo haría. ¿Usted también? Yo hablo por lo que vi, no por lo que escucho, sino que lo que vi, lo que me consta, lo que puedo dar fe. Claro, tú podrías decir, hoy te hicieron un paseo súper como organizado. Sí, el tour de Bukele. Un tour podría ser si es que uno quiere ser peyorativo, pero por nuestra cuenta nos salimos de ese tour y averiguamos muchas cosas que me llamaron bastante la atención. La infraestructura de esa cárcel es infinitamente mejor que la mejor cárcel que hay en Chile. Infinitamente mejor. Y el régimen de comidas y todo eso, no tengo idea si es que lo van a subir o lo van a bajar. Sí, yo haría algunos cambios desde el punto de vista de la disposición de los módulos, pero acá, no te confundas, la acusación que se le hace de violación de los derechos humanos tiene más que ver con el mecanismo que han utilizado judicial para encerrar a estas personas. Es decir, y es algo que en su contexto, llevándola a la realidad chilena, yo también lo copiaría. Yo creo que hay que proscribir las organizaciones criminales. Y a partir de esa proscripción, tú creas una figura penal nueva que a las organizaciones que tienen por destino la criminalidad y la transcriminalidad
efectivamente no van a salir de la cárcel, no van a tener acceso a visitas, porque la visita no es una sanción, es por seguridad. O sea, no van a salir de la cárcel, y si hay una condena de 10 años después de esos 10 años, ¿sí van a salir de la cárcel? No, pues es que me parece insuficiente que a alguien que está en una organización criminal, con lo que significa una organización criminal, se le dé una pena de 10 años. Nuestro catálogo de penas llega hasta un presidio mayor en su grado máximo, son 20 años, y presidio perpetuo calificado son 40 años. Obviamente que tú tienes que ver cuál es el catálogo de delitos que cometió la persona. Yo pedí fichas en el SECOT de El Salvador, al azar. Yo dije, mire, de esa carpeta de allá, sáqueme las fichas. Y yo fui viendo la cantidad de delitos por los cuales estaban condenadas estas personas y efectivamente sumaban 80, 100 años. Y eso es, quieras o no quieras. Yo sé que hay gente que se va a escandalizar, pero es lo que hay que hacer. Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, muchísimas gracias por estar conversando esta mañana. Gracias, Matías. Muchos temas, poco tiempo, así que era rápido. Que esté bien.